8:22 minutos de la mañana. Mañana fría, 3,5 la sensación térmica en estos momentos. En línea está Carlos Fara, consultor político, presidente de la Asociación Internacional de Consultores Políticos. Carlos, un gusto tenerte al aire. Eduardo Bataglia te saluda. Buen día. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Estaba viendo, ¿no?, las portadas de los diarios, sobrevolando las tapas impresas. Algunos hablan de la agenda del gobierno que pasa por 2 o 3 ejes, básicamente la ley bases, la gira y el balance que se haga del viaje de Milei por Europa, la designación del juez Lijo. ¿Y por dónde va la agenda de la gente? ¿Qué notás en cuanto a lo que comprende el gobierno de la agenda de la gente y las preocupaciones que hoy tiene el ciudadano? No, mira, la agenda de la gente primero está, digamos, puesto fundamentalmente en el tema económico. No, digamos, la cabeza está totalmente tomado por eso en función de la crisis. Un poco más importante hace un tiempo la inflación, obviamente. Ahora, digamos, está desplazando la preocupación más al tema del empleo y viene acompañando fuerte la preocupación por el tema seguridad, ¿no? Que obviamente tiene un poco que ver con la situación social. Y entonces, desde ese punto de vista, hay poco espacio en la cabeza de la gente para otra cosa que no sea eso. Por eso te diría que de todas esas cosas que vos estabas mencionando, la cuestión de la gira internacional del presidente es más marginal, si se quiere, y lo que tiene que ver con el juez Lijo es institucionalmente importante, políticamente importante, pero, digamos, después cuesta seguramente que se instale un poco más en la opinión pública en función de esto que charlamos y en función de una cierta discusión jurídica que es más difícil de comprender. ¿Puede llegar a tener otra buena semana el gobierno si es que se termina de aprobar la ley bases? Bueno, sí, sin lugar a dudas, porque ya sabemos que va a tener ley, todavía no sabemos cuál va a ser el texto definitivo, pero en todo caso, digamos, habrá sido un paso. El gobierno, digamos, más allá de, además de tener la ley, que es importante, porque la ley empieza de esa manera vamos a manifestar un poco cuál es el programa de gobierno, además de recortar el gasto público y el equilibrio fiscal, y también, digamos, de alguna manera le sirve al gobierno como gran experiencia sobre cómo, cuáles las herramientas políticas que necesita para poder avanzar en el ámbito legislativo, teniendo en cuenta la debilidad parlamentaria del gobierno, el gobierno más débil parlamentariamente desde el 83, y también el sistema político más fragmentado en los últimos 40 años. Ahora, al presidente de la Nación, ¿cómo lo observás? Porque los desafíos son bien diferentes, ¿no? Cada vez que comienza una nueva etapa, sabemos que esta nueva etapa, transcurridos ya los primeros 6 meses de gestión, pueden estar encaminados a hacer un par de correcciones en el gabinete, definir algunas llegadas, algunos arribos. ¿Cómo lo ves al presidente de la Nación? Mira, primero creo que hubo un aprendizaje en lo político, ¿no? Me parece que no es el Milei del inicio, me parece que es estamos en una situación en la cual el presidente pasó de una etapa como más dogmática y más vehemente a una etapa más pragmática, y que en muchos aspectos, digamos, fue moderando un poco el discurso, sobre todo cuando se refería a los parlamentarios, digo, porque obviamente eso terminaba de complicar las negociaciones. Me parece que en muchos aspectos el gobierno se volvió, digamos, hizo un giro de mayor realismo, decidió ir a hacer un viaje a China, a visitar a Xi Jinping, le pidió, por favor, digamos, que renovara el swap, y dio una cantidad de cuestiones que se fueron sucediendo, que, digamos, lo que te muestra es que fue tomando nota de las limitaciones que tiene estar en la presidencia de la Nación. Lo que, de todas maneras, yo creo que vamos a tener vamos a ver, digo, quizá el verdadero Milei, una vez que tenga una primera gran crisis producto de decisiones que haya tomado su gobierno, porque ahora la mayor parte de las cosas que está administrando tienen que ver con la herencia recibida, y por lo tanto, de esa manera, digamos, un poco se diluye el impacto de algunas cuestiones negativas que pueden ir ocurriendo. Me parece que está, yo te diría, para el tamaño del ajuste que hizo,
me parece que de todas maneras sostiene relativamente bien la cuestión en la opinión pública, más en un punto de equilibrio entre la aprobación y la desaprobación, y por supuesto después, digamos, se va terminando la novedad, con lo cual sí o sí vas a depender más de las decisiones que vos tomes, de la calidad de la gestión, que está complicada por este tema de la falta de experiencia política del presidente y en general, digamos, de administración del Estado por parte del equipo. Pero bueno, digamos, no es, pareciera ser como un presidente que no se queda quieto en el sentido de que cuando ve que hay algo que no funciona, toma alguna reacción. Después veremos eso, cuántos resultados eso tiene. Bien, ¿ya es claramente identificable la primera crisis que ha tenido el gobierno? No, porque, a ver, hasta acá, digamos, primero, sí, digamos, cuando se cayó la ley ómnibus, fue una crisis, obviamente, desde el punto de vista de lo político, pero bueno, digamos, con la dificultad de poder tener que manejarse con este parlamento que está muy fragmentado, como decíamos recién. El tema es que la principal, pero se cae una ley, vos vas y ahora saldrá la ley bases con el paquete fiscal, al final de alguna manera algo lográs. El tema es que el esquema económico decidido es pura y exclusivamente una responsabilidad del gobierno nacional, y encima, digamos, con un presidente economista que es el autor intelectual de esto, ¿no? Digamos que no es un presidente común. Entonces, digamos, si en algún momento se produce una crisis económica, bueno, yo creo que va a ser un golpe importante, ¿no? Para ver cómo maniobra Milei. Carlos, desde tu observación fina de los líderes políticos, en este caso del presidente de la Nación, ¿es un presidente que aprende de sus errores, aunque quizás no los, no los exprese en on? Sí, yo creo que sí, ¿no? Digamos, me parece que ha habido varias cosas. Digo, cuando el gobierno se metió en el tema prepagas es porque sintió que había algo en la calle que estaba crujiendo, ¿no? Sobre todo para sectores medios. O sea, el Estado que no interviene puede tener excepciones, digamos. Totalmente, claro, totalmente. Yo creo que hay un aprendizaje. Cuando fue para atrás en el tema, la polémica sobre el gasto de las universidades públicas, también se nota que es un gobierno, digamos, que en un momento tiene una cierta sensibilidad, digamos, y recoge el barrilete. Me parece que han habido, digamos, varias de esas situaciones, algunas más notables, otras más pequeñas, pero que me parece que en ese sentido el presidente, vamos a decir así, resultadista, me parece que está comprendiendo eso, ¿no? Si no hubiera, por otro lado, no hubiera ascendido políticamente a Guillermo Franco, ¿no? Que por primera vez hay alguien que junta el Ministerio del Interior con la jefatura de gabinete en la figura más política que tiene el gabinete. Entonces, digo, todas esas son señales de que efectivamente es un Milei que no quiere dejar pasar la oportunidad, y si hay que cambiar algo, digamos, efectivamente lo cambia, ¿no? ¿Está bien que políticamente ya vaya mostrando La Libertad Avanza como partido oficialista cómo se arma para 2025, o eso puede caer mal en la población? Mira, a ver, me parece que en tanto y en cuanto haya resultados en lo económico, me parece que esas cuestiones de lo político pasan más de largo, ¿no? Me parece que no suena aconsejable que el presidente hable de su propia reelección. Ahora, después el armado político, teniendo en cuenta que La Libertad Avanza llegó como un sello de goma, ¿no? Y que necesita, digamos, estructurarse en el territorio para poder enfrentar elecciones y consolidarse políticamente, primero legítimo, y segundo, insisto, digamos, no podría, más allá de los resultados económicos, que son imprescindibles, no podría pecar de ingenuo, ¿no? Como diciendo, bueno, eso no es importante porque lo importante es tener éxito en lo económico y nada más. Bueno, todos sabemos que lo político, lo territorial, digamos, lo electoral, a la corta o a la larga, termina siendo imprescindible. Bien. Carlos, la última. ¿En qué lugar ubicás a la oposición? Hoy la oposición está desconcertada, está en un proceso de transformación. Me refiero básicamente a Unión por la Patria, el radicalismo también, si se quiere. Mira, toda la oposición está en crisis. A eso te agrego la crisis interna del PRO, ¿no?
digamos, la lucha entre Macri y Bullrich. Me parece que es una situación totalmente inédita, porque no es que los partidos, digo, tanto los ex Juntos por el Cambio o el kirchnerismo, Unión por la Patria, perdieron con uno del sistema, sino que los dos perdieron contra uno que no venía del sistema. Entonces, digamos, el shock es más grande. Y les va a costar mucho tiempo terminar de entender quién es Milei, cómo es Milei y cómo hay que pararse frente a esta situación. Sobre todo teniendo en cuenta esto que estábamos comentando, ¿no? Digamos, todavía una transición en donde el presidente no está mal, ¿no? En términos de opinión pública, teniendo en cuenta el tamaño del ajuste. Yo creo que no vamos a ver renovación o reestructuración de la oposición en general hasta que veamos los resultados electorales de 2025, o sea que en el medio es muy más difícil, no, nada es imposible, pero es más difícil que surja liderazgos nuevos de cara a la sociedad que de alguna manera sean contrafigura de Milei en la opinión pública. Bien, para cerrar, ahora sí, quiero volver al gobierno. ¿Qué figuras destacarías por la calidad de su gestión o por los resultados que ha obtenido de su gestión? Me refiero a los colaboradores directos del presidente. No, a ver, me parece que número uno, francos, ¿no? Porque está claro que significa un gobierno que desconfiaba de la política y terminó concluyendo que la necesitaba, digamos, como el agua. Entonces, desde ese punto de vista, independientemente de cómo termine exactamente la ley Bases, me parece que ya ahí hay un hándicap ganado. El otro hándicap me parece que es de Bullrich, tanto por el tema digamos, pareciera que el tema narcotráfico en Rosario, por ejemplo, digamos, es un primer, vamos a decir así, un primer calmante, ¿no? que ha logrado, y porque, bueno, digamos, ella ha hecho una apuesta política a discutir dentro del PRO con el propio Macri, y si al gobierno es una apuesta, por supuesto, pero digamos, si al gobierno le va bien, ella gana esa discusión. Y en otro nivel, yo lo pondría a Caputo, sencillamente porque, bueno, por ahora, digamos, hasta este mes ha ganado, digamos, un poco la discusión sobre el tema de la baja inflación. Por supuesto, digamos que, como decíamos al principio, hay muchos interrogantes en el mundo de los economistas, en el mundo de los negocios, sobre cuán sustentable es este esquema. A partir de eso veremos, ¿no? Bien. Carlos, un gusto, como siempre, gracias por haber hablado con nosotros. No, por favor, un placer para mí también. Carlos Fara, consultor político, presidente de la Asociación Argentina Internacional, de Consultores Políticos.